Es cierto, Dios está sentado en su trono, en su santa morada, en aquel lugar inaccesible para la vista humana. Y aunque esto es así, no podemos caer en la tentación de quedarnos postrados ante la perspectiva donde muchos han caído. Han caído en la idea de un Dios lejano y altamente ocupado como para poder comprender las bajezas y necesidades de sus criaturas. Por el contrario, debemos recordar que el corazón de nuestro Señor es el de un Padre lleno de amor y compasión que está preparado para secar las lágrimas de los que sufren y los que están dispuestos a volcar su amor para el que más. Ante la realidad de un Dios involucrado en defender la causa del huérfano y del desvalido, de esta manera, ¿qué es lo que se espera de nosotros? ¿Cómo debemos actuar aquello que hemos sido llamados a vivir conforme a su voluntad? ¿Podremos eludir nuestro llamado y desatender a aquellos que Dios acoge? Sabemos que aquel que ama a Dios debe amar también a su hermano. Y es imposible vivir de una manera tal que pretenda servir a Dios, pero no prestar atención a aquellos que han sido creados con la misma dignidad que la nuestra. Es imposible recibir el amor de Dios y no poder otorgarlo al que más. La orfandad no es un suceso aislado de alguno, es un hecho social, más aún en esta época donde se ve la ausencia de los padres. La orfandad no es solo el hecho de que un niño no tenga papá y mamá, sino también es el hecho que aún teniéndolo, ellos estén ausentes por diferentes cuestiones. Quizás sea por el abandono o quizás porque no haya un vínculo claro de papá y mamá. Quizás sea porque trabajan todo el día o porque son jóvenes y muchas veces adolescentes y no saben cómo actuar ante tanta responsabilidad. Sea como sea, estamos teniendo una generación de huérfanos, abortados emocionalmente, desamparados, sin una imagen clara de la paternidad y la maternidad. Este suceso social conlleva una gran grieta emocional y de identidad que lleva a muchos jóvenes y adolescentes a la falta de identidad y de depresión, aceptación del valor y desamparo. Yo soy René González, ministro de un nuevo pacto, y este es tu canal Escudriñando las Escrituras. Y el tema que estaremos compartiendo etimológicamente es: Él es padre de huérfanos y viudas. Las viudas son mujeres que han perdido a sus esposos y los huérfanos son niños que por alguna razón no tienen a sus padres. En tiempos bíblicos, el principal motivo por el que un niño se quedaba huérfano era que sus padres se habían muerto. Y la Biblia nos muestra la actitud de Dios hacia los huérfanos y se preocupa mucho por ellos. Dios nos manda a proteger y a cuidar de los huérfanos y de las viudas. Los esposos y los padres juegan un papel fundamental en la familia y cuando el hombre no está, la esposa y el hijo pueden sufrir de muchas maneras. La Biblia nos dice que Dios mismo interviene para proteger y cuidar a los huérfanos y a las viudas. Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Eso es Dios en su santa morada. En este mundo, los más indefensos están expuestos a que se aprovechen de ellos los que creen que pueden salirse con la suya. Pero sin embargo, nada se le escapa a Dios y Él se vengará de los huérfanos y de las viudas. El deseo de los humildes, oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Así dice el salmista. Hay más de 30 referencias a los huérfanos en la Biblia. 30 referencias donde el mismo Dios asume las responsabilidades y el cuidado de un padre
para aquellos que han quedado desamparados del afecto y sustento paternal. 30 referencias donde también Dios responsabiliza a su pueblo de la atención a estas personas y también le advierte severamente ante la vulnerización de sus derechos. Este mandato fue una realidad para la nación de Israel desde los albores de su fundación y sigue siendo una realidad para la iglesia del siglo XXI. En el Salmo 68:5, Dios se revela a sí mismo de la siguiente manera: Padre de huérfanos es Dios en su santa morada. Es cierto, Dios está sentado en su trono, en su santa morada, en aquel lugar inaccesible para la vista humana. Y aunque esto es así, no podemos caer en la tentación de quedarnos postrados ante la perspectiva donde muchos han caído, la de un Dios lejano y altamente ocupado como para poder comprender las bajezas y necesidades de sus criaturas. Por el contrario, debemos recordar que el corazón de nuestro Señor es el de un Padre lleno de amor y compasión, que está preparado para secar las lágrimas de los que sufren, de los que están dispuestos a volcar su amor para el que más lo necesite. Pero ante la realidad de un Dios involucrado en poder defender la causa del huérfano y del desvalido de esta manera, ¿qué es lo que se espera de cada uno de nosotros? ¿Cómo debemos actuar aquellos que hemos sido llamados a vivir conforme a su voluntad? ¿Podremos eludir nuestro llamado y desatender a aquellos que Dios acoge? Sabemos que aquel que ama a Dios debe amar también a su hermano, y es imposible vivir de una manera tal que pretenda servir a Dios, pero no prestar atención a aquellos que han sido creados con la misma dignidad que la nuestra. Es imposible recibir el amor de Dios y no poder otorgarlo al que más lo necesita. Las tribulaciones de la viuda son un tema constante en las Escrituras. Sentimos compasión por la viuda de Sarepta, cuyo esposo había muerto. Las escasas provisiones de alimento se le estaban acabando y le esperaban el hambre y la muerte. Entonces llegó a su puerta un profeta de Dios con el mandato aparentemente cínico de que le diera de comer. La respuesta de ella es particularmente conmovedora. Dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Las palabras confortantes de Elías penetraron el alma de la mujer. Le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Entonces ella fue e hizo como le dijo el profeta Elías. Este es otro ejemplo. Aconteció que Jesús, él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban de sí se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Qué gran poder, ternura y compasión demostró nuestro maestro y modelo. Nosotros también podemos bendecir a los demás con solo seguir su noble ejemplo. Y las oportunidades
se presentan por doquier para seguir el ejemplo de Cristo. Se necesitan ojos para ver la situación del afligido, oídos que oigan las plegarias silenciosas del corazón quebrantado, y si un alma llena de compasión, a fin de que podamos comunicarnos no solo con los ojos y con la voz, sino con el estilo majestuoso del Salvador de nuestras almas y del corazón a corazón. Parece que la palabra viuda tenía un significado muy importante para nuestro Señor. Él amonestó a sus discípulos a que se cuidaran de ejemplos de los escribas que fingían rectitud con sus túnicas largas y sus oraciones interminables, pero que devoraban las casas de las viudas. Dios nos ordena que cuidemos a los huérfanos y a las viudas. Cuando entregó la ley a Moisés y a los israelitas, les dio instrucciones de cómo tratar a los huérfanos y a las viudas entre ellos, y les prometió duras consecuencias si no cumplían con su responsabilidad. En el Nuevo Testamento, Santiago dice que atender las necesidades de los huérfanos y de las viudas forma parte de la religión pura y sin mancha. Cuidar de los más necesitados no es algo opcional para nosotros los creyentes, aquellos que hemos nacido de simiente incorruptible. En 1 Timoteo, Pablo da más detalles sobre cómo cuidar a las viudas. Dice, en primer lugar, Pablo enfatiza que la familia de la viuda debe cuidar de ella en vez de dejarlo todo en manos de la iglesia. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a poder recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. El apóstol Pablo indica que para que una viuda sea mantenida por la iglesia local, debe tener más de 60 años y debe haber sido fiel a su esposo y llevado una vida piadosa. En resumen, todas las viudas necesitan ser atendidas sin que la responsabilidad sea una carga para nadie. El cuidado de los huérfanos y las viudas no debe considerarse simplemente como un mandato de Dios que debemos cumplir, o de lo contrario tendremos que asumir las consecuencias. Servir y defender a los huérfanos y a las viudas es una gran bendición. A la hora de pensar en cuál debería ser nuestra actitud hacia los huérfanos y las viudas de nuestro entorno, resulta conveniente acordarnos de que todos hemos sido adoptados por Jesucristo en la familia de Dios y comprometidos con Cristo. Y es para nosotros un gozo y un privilegio poder trabajar con Dios en el amor, el servicio y la protección de los huérfanos y las viudas que se encuentran entre nosotros. Y espero que esta reflexión te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.